En el seminario 1 de Fisiología Cardiovascular vamos a referirnos secuencialmente a las propiedades del miocardio, seguido por toda la electrofisiología del cardiomiocito, de las fibras específicas o tejido nodal y de las fibras inespecíficas que forman las paredes de las cavidades cardíacas. Por último, a las bases ultraestructurales de la contracción y de la relajación del cardiomiocito. Las 5 propiedades del miocardio se enumeran a continuación. Son el automatismo, es la propiedad que tiene el miocardio nodal o específico de generar su propio estímulo seguido de un potencial de acción. Excitabilidad, propiedad del cardiomiocito de excitarse ante un estímulo. La respuesta es siempre un potencial eléctrico. Conductibilidad, propiedad del cardiomiocito de conducir un impulso eléctrico una vez que le ha llegado. Contractilidad, la propiedad de contraerse luego de recibido un estímulo que supera su umbral, y la propiedad de relajarse que sigue a la contracción. Remarcamos que las 3 primeras propiedades, el automatismo, la excitabilidad y la conductibilidad, son propiedades eléctricas, mientras que las 2 últimas, la contractilidad y la relajación, propiedad de relajarse, son propiedades mecánicas. Según su ubicación, los cardiomiocitos pueden tener más desarrolladas algunas actividades que otras. Así, el automatismo está muy desarrollado en el tejido específico o tejido nodal, mientras que la contractilidad y la propiedad de relajación seguida luego de la contractilidad están muy desarrolladas en el tejido inespecífico, pared de las aurículas, tabique interventricular y pared de los ventrículos que no corresponden a tejido nodal o específico. En esta diapositiva se remarcan las distintas zonas del tejido específico: nódulo sinusal, nodo aurículo-ventricular, tronco del fascículo de His, y este se bifurca en las ramas que terminan en el ramillete subendocárdico de las fibras de Purkinje. Recalcamos que la propiedad que no tiene el tejido inespecífico o no nodal es la propiedad automática. Eso lo diferencia del tejido nodal. Y la propiedad que tiene muy poco desarrollada el tejido nodal es la propiedad contráctil. Vemos en un corte lateral derecho, pasa inmediatamente a la derecha de los tabiques interauricular e interventricular, el nódulo sinusal, que dice ahí SA, en la parte alta de la aurícula derecha, el nódulo aurículo-ventricular, ahí dice nodo AB, en la parte baja de la aurícula derecha, muy próximo al tabique interauricular y por arriba inmediatamente del anillo aurículo-ventricular derecho. Como de él nace el tronco de las de His, que atraviesa el esqueleto fibroso del corazón, emerge hacia el tabique interventricular, primero atravesando la pars membranosa, y luego se introduce en la pars muscular del tabique interventricular. Discurre y luego se divide en las ramas derecha e izquierda. La derecha va a finalizar en el subendocardio del ventrículo derecho, en las fibras de Purkinje,
y las fibras de Purkinje van a hacer contacto y excitar al tejido inespecífico que forma las paredes de todas las cavidades cardíacas. Recuerden siempre, son las fibras de Purkinje las que toman contacto con las fibras inespecíficas. En cambio, en esta otra diapositiva vemos un corte, pero donde se visualizan las cavidades izquierdas. El corte se ha hecho lateral izquierdo, pasando inmediatamente a la izquierda del tabique interauricular y del tabique interventricular. Observamos ahí cómo aflora en el tabique interventricular la rama izquierda del fascículo de His, que posteriormente se divide en un ramillete anterior izquierdo y otro posterior izquierdo, que se llama hemirrama anterior izquierda de las de His, hemirrama posterior izquierda de las de His, y que finalizan en las fibras de Purkinje como todo tejido nodal que conduce el potencial de acción y estimula al tejido miocárdico inespecífico. Acá observamos nuevamente, pero ahora lo vemos en un corte de frente. Vemos en la aurícula derecha el nódulo sinusal, los haces internodales, por debajo el nodo aurículo-ventricular, por debajo del tronco del fascículo de His, luego las ramas derecha e izquierda, que como ya sabemos finalizan en las fibras de Purkinje, que son las que se van a conectar tanto a nivel de la aurícula como a nivel del ventrículo. Son las que se conectan con el tejido miocárdico inespecífico o contráctil de las paredes auricular, ventricular y tabique interventricular. Acá medimos el potencial en el espacio extracelular del cardiomiocito y lo comparamos. Vemos ahí un voltímetro que compara potenciales eléctricos o voltajes, lo compara con el lado intracelular de la membrana. Hay una micropipeta electrodo que penetra ligeramente en la parte interna de la membrana. ¿Qué medimos? Medimos una diferencia de voltaje correspondiéndole electronegatividad al lado intracelular de la membrana. Si ya nos vamos hacia el interior de la célula, esa diferencia se pierde, se disipa. La diferencia es entre el lado externo de la membrana y el lado interno de la membrana. Eso es lo que se conoce como potencial de membrana en reposo. Y seguimos con el potencial de membrana, o más correctamente podría decirse potencial transmembrana, porque compara el voltaje de la superficie extracelular de la membrana con el voltaje de la superficie intracelular de la membrana. Arriba de la izquierda vemos la membrana plasmática con su bicapa fosfolipídica. Vemos proteínas que atraviesan toda la membrana desde el extracelular al intracelular. Son las llamadas proteínas integrales, corresponden a canales iónicos, corresponden a otro tipo de transportadores. Y arriba a la derecha vemos cómo se comporta eléctricamente en lo que se refiere a asimilarla a un circuito eléctrico. Vemos donde dice V mayúscula, E minúscula, eso corresponde al voltaje del lado extracelular de la membrana. Donde dice V mayúscula, I minúscula, eso corresponde al voltaje intracelular de la membrana. O sea, ahí tenemos un capacitor, separándonos cargas electropositivas al exterior de la membrana y cargas electronegativas en la superficie interior de la membrana. Vemos por otro lado R de resistencia. ¿Resistencia a qué? Resistencia al pasaje selectivo de iones. El intracelular es electronegativo respecto al extracelular
fundamentalmente por las siguientes razones. En el lado intracelular existen aniones orgánicos. El más abundante son los proteinatos, que por su dimensión, por su peso molecular, no pueden atravesar la membrana plasmática y permanecen en el interior, en el espacio intracelular. También la alta permeabilidad de la membrana al potasio y al cloro en reposo, pero no al sodio y al calcio. Y la presencia en la membrana de una bomba electrogénica que expulsa 3 moléculas de sodio desde el intracelular hacia el extracelular e introduce 2 moléculas de potasio desde el extracelular hacia el intracelular. Esto es, transporta 3 cargas al espacio extracelular, 3 cargas positivas hacia el espacio extracelular, y en cambio introduce solo 2 cargas positivas al espacio intracelular. Esto es, genera diferencias de cargas a uno y otro lado de la membrana a favor de cargas electropositivas del lado externo y cargas electronegativas en su totalidad del lado interno de la membrana. Abajo vemos una tabla donde se menciona la permeabilidad relativa de la membrana plasmática cuando la membrana está en reposo. Mencionamos la permeabilidad comparativa para el potasio, para el cloro, para el sodio y para el calcio, siendo 1 una permeabilidad muy alta y los valores numéricos menores una permeabilidad tanto menor cuanto menor el valor. Así, la membrana es muy permeable en reposo al potasio y al cloro. Es muy poco permeable al sodio y mucho menos aún al calcio. En el tejido específico del miocardio o tejido nodal, que tiene las propiedades del miocardio, pero sobre todo tiene muy desarrollado el automatismo y muy poco desarrollada la contractilidad. Distinguimos fibras lentas, que son los nódulos sinoauricular y auriculoventricular. Lentas viene por el hecho de que la despolarización se produce lentamente. Ya vamos a ver que eso corresponde a la fase 0 del potencial de acción. Y es una despolarización debido a una corriente de calcio que ingresa desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Y por otro lado distinguimos las fibras rápidas, que son el tronco del fascículo de His, las de His, las ramas derecha e izquierda de las de His y las fibras de Purkinje. Son rápidas porque son despolarizadas por una corriente rápida de sodio. La despolarización se produce entonces rápidamente, mientras que en las fibras que tienen despolarización por calcio, que son las llamadas fibras lentas, la despolarización se produce lentamente. Todas tienen automatismo. El tejido nodal siempre tiene automatismo. El tejido inespecífico nunca tiene automatismo. Ese automatismo va disminuyendo, es máximo en el nódulo sinusal y va disminuyendo a medida que nos vamos hacia abajo y es mínimo en las fibras de Purkinje. Por eso el marcapaso del corazón es el nódulo sinusal, por ser el que tiene la actividad automática más desarrollada y por lo tanto desarrolla mayor frecuencia de génesis de sus potenciales de acción. Y a eso le corresponde una mayor frecuencia cardíaca. Observamos acá el potencial de acción de una fibra lenta se caracteriza por la despolarización con pendiente poco pronunciada, es decir, una despolarización lenta, lo vemos ahí en fase 0. Y si nos vamos antes, a donde dice fase 4, observamos que la célula específica lenta, como todas las células específicas nodales, no tiene un verdadero potencial de membrana en reposo. En reposo no es un potencial estable. Vemos ahí que
la célula se está autodespolarizando permanentemente en la fase 4, lo que lleva a que esa célula alcance el umbral de descarga en el punto que separa la fase 4 de la fase 0. ¿A qué se debe la despolarización diastólica espontánea o automatismo? Se debe al ingreso de cargas positivas al interior de la célula, sodio y calcio, y a la disminución del egreso de cargas positivas, esto es, a la salida de potasio, disminución de la salida de potasio. Imagínense, si entraran las cargas positivas y pudiera salir el potasio del intra al extracelular, no habría automatismo, no habría despolarización diastólica espontánea. A esto se le suma el hecho de que haya una casi ausencia de la corriente IKL, que es aquella que permitía que el potasio atravesara libremente la membrana del extracelular al intracelular o viceversa. Vemos ahí que alcanzado el umbral de descarga se produce la fase 0 del potencial de acción. Observemos que el máximo potencial diastólico que puede llegar a tener una fibra específica está en alrededor de menos 70 milivoltios. El potencial al cual descarga un potencial de acción, la despolarización diastólica espontánea alcanza el umbral de descarga y la célula descarga un potencial de acción, está en aproximadamente menos 50 milivoltios. Luego sí se produce la descarga del potencial de acción, lo observamos en la fase 0, debido a corrientes de calcio que ahí están mencionadas, tiene una escasa pendiente, por eso se llaman lentas, y no alcanza el valor de máxima despolarización, el equilibrio entre el extracelular y el intracelular, es decir, no alcanza los 0 milivoltios, a diferencia de lo que vamos a ver con las rápidas. Luego sobreviene la fase 1 y la fase 3, que son la repolarización de la fibra lenta, que lleva su potencial nuevamente a lo que observábamos al inicio de la fase 4, aproximadamente a menos 70 milivoltios. Luego va a sobrevenir una nueva fase 4, despolarización diastólica espontánea. Observemos que en la célula miocárdica específica del nódulo sinusal, la autodespolarización, la despolarización diastólica espontánea, logra gatillar el potencial de acción. En las células que están más abajo, el nodo aurículo-ventricular y las demás fibras rápidas, en realidad va a ser el potencial generado en el nódulo sinusal el que descargue a estas fibras. Es decir, las fibras que están por debajo del nódulo sinusal van a estar autodespolarizándose, pero antes de llegar a su umbral de descarga van a ser descargadas por el estímulo que viene viajando, el potencial de acción que se ha originado en el nódulo sinusal. Y ahora remarcamos cuáles son las corrientes iónicas, que ya las hemos mencionado en la diapositiva previa, donde graficamos el potencial de acción, el potencial de despolarización diastólica espontánea de una fibra lenta, que siempre es automática, nodal, nodo sinoauricular y nodo auriculoventricular. En la fase 0, el responsable es el ingreso de calcio, como dice ahí, canales voltaje dependientes que se activan cuando la membrana alcanza el valor umbral donde ya se abren los canales de calcio. Después, las corrientes de calcio que mencionamos antes, que son las responsables de la despolarización lenta, con una pendiente escasa, por eso se les llama fibras lentas, son automáticas siempre. Tejido nodal, fibras lentas,
siempre automática, siempre el tejido nodal es automático. Vemos que la fase 1 y la fase 3, que se confunden en una sola, son debidas al egreso de potasio del espacio intracelular al extracelular, por una corriente de potasio. Y que la fase 4, como lo mencionamos antes, es consecuencia de la corriente Fanny, entrada de calcio y de sodio del espacio extracelular al intracelular, y de la inactivación de la corriente que permite la salida de potasio del intracelular al extracelular. Esa es la corriente de potasio que ahí se llama IKL. ¿Cómo? Vemos acá el potencial de acción de una fibra rápida pero nodal, es decir, nodal significa automática, con automatismo. Ustedes observan que a diferencia de la fibra lenta, la fibra rápida tiene una fase 0 con despolarización dependiente abrupta. Además se despolariza por sodio. La fase 0 no solo es abrupta, sino que además es diferente su génesis. No es por una corriente de calcio, como era en el nódulo sinusal en el nodo AB, sino por una corriente de sodio. La fase 4 nos señala que existe despolarización diastólica espontánea. En todo el tejido específico nodal hay despolarización diastólica espontánea. Y en el tejido en específico no la hay. Nuevamente, ahí ven la corriente IF, la corriente Fanny, es aquella corriente en la cual existe poca salida de potasio del espacio intracelular hacia el espacio extracelular y por el contrario, entrada de sodio y de calcio del espacio extracelular al intracelular, entrada al intracelular. Entonces, van entrando cargas positivas, la carga positiva que corresponde al potasio no puede salir fácilmente, con lo cual el interior de la célula se va positivizando y se produce la despolarización diastólica espontánea. En este tipo de fibras, la despolarización diastólica espontánea no llega al umbral de descarga de la fibra. ¿Por qué? Porque el potencial de acción que viene viajando desde el nódulo sinusal atraviesa las aurículas, el nódulo auriculoventricular, llega al tronco del fascículo de His y ahí lo descarga a través de una corriente rápida de sodio, produce la apertura de canales rápidos de sodio. Vemos que se alcanza una hiperdespolarización, donde finaliza la despolarización, se alcanza una hiperdespolarización que aproximadamente puede llevar el interior de la célula a un valor de potencial de más 15, más 20 milivoltios, es decir, se invierte la polaridad que existe en reposo. Luego viene la fase 1 de repolarización, una repolarización rápida, pero muy breve, que se debe a una corriente de salida de potasio. Alrededor de 0 milivoltios de potencial de membrana mientras se está repolarizando, se abren canales de calcio y se genera una corriente de calcio del exterior hacia el intracelular, con lo cual ingresan cargas positivas y la repolarización no se detiene totalmente, pero sí se enlentece. Entonces ven ahí aproximadamente una meseta, en realidad no es una meseta, no es una línea horizontal, sino que nos está marcando que la repolarización se ha enlentecido. Cuando finaliza la fase 2, sobreviene la fase 3, que es la fase de repolarización final, en la cual por una corriente de salida de potasio la célula recupera su potencial previo a la fase 4 de despolarización diastólica espontánea. Como decíamos, en el tejido sinusal, en los cardiomocitos del tejido específico o nodal, no existe potencial de reposo, porque la membrana está permanentemente cambiando su polaridad.
Observamos ahora el potencial de acción de una fibra no específica. Esto es, pueden ser paredes ventriculares, paredes auriculares. Ya vamos a ver cómo se pueden llegar a diferenciar. No específica. Las específicas eran nódulo sinusal, nodo AB, que eran lentas, despolarizadas por calcio, tronco del fascículo de His, sus ramas y fibras de Purkinje despolarizadas por sodio, por eso eran rápidas. Observemos, no hay despolarización diastólica espontánea. En fase 4 el potencial es estable, menos 90 milivoltios aproximadamente. Y después la célula se despolariza en fase 0 por una corriente de sodio. Ahora, ¿cómo le llega el estímulo? Le llega a través de la corriente eléctrica que viene viajando como potencial de acción hasta las fibras de Purkinje. Ese potencial de acción es un estímulo supraumbral, es decir, que llega a descargar la célula, la lleva hasta su potencial umbral, y ahí se produce la apertura de canales de sodio con la despolarización, que es muy rápida y alcanza un valor de positividad en el intracelular. Fíjense, alcanza un valor de más 20 milivoltios. Luego sobreviene la repolarización, primero rápida y breve, fase 1, por corriente de salida de potasio del intracelular al extracelular. A un valor aproximado a 0 milivoltios se abren canales de calcio, voltaje dependiente. ¿Por qué voltaje dependiente? Porque se activan a ese valor de 0 milivoltios. Esa corriente, la apertura de los canales provoca una corriente de ingreso de calcio, catión bivalente, dos cargas positivas, que enlentece marcadamente la repolarización. Entramos en una fase de meseta. No es que la célula no se repolarice, sino que lo hace muy lentamente. Esta corriente de calcio va a ser responsable del acoplamiento entre la excitación, que es lo que estamos viendo, un potencial eléctrico, y la contracción. Ya vamos a explicar cómo. Pero eso ténganlo muy presente. El acoplamiento éxito-contráctil se produce por el ingreso de calcio que desencadena una serie de mecanismos que ya vamos a estudiar, responsables de la contracción del sarcómero. A la fase 2, además de la corriente de calcio, se le suma un enlentecimiento de la corriente de salida de potasio por corrientes rectificadoras de potasio. Vemos que ya terminada la fase 2, se cierran los canales de calcio, el calcio deja de ingresar al espacio intracelular y en cambio son más activos y veloces los canales de potasio que producen una corriente de potasio que es responsable de la repolarización final de esta fibra miocárdica inespecífica, no nodal, por lo tanto sin automatismo. Luego ingresamos en el potencial de reposo, fase 4, vemos claro. Simplemente mencionamos, volvemos a mencionarlo, repetimos, cuáles son las corrientes iónicas responsables del potencial de acción en la fibra inespecífica. Todas las fibras inespecíficas son rápidas y se despolarizan en fase 0 por ingreso de sodio, obviamente por canales rápidos. La fase 1 se debe a la apertura entonces de canales de potasio rectificadores tempranos, dice ahí, es una corriente breve de salida de potasio por la corriente a mucha velocidad pero muy breve. Cuando la repolarización, esa precoz pero breve, alcanza un valor cercano a los 0 milivoltios, se abren canales de calcio que dan lugar a una corriente de ingreso de calcio del extracelular hacia el intracelular. Recordemos que el calcio es un catión bivalente, dos cargas positivas. Eso hace que la repolarización se enlentezca, no que entre en una meseta absoluta, que no exista, pero sí que se enlentezca. A esto se le suma el intercambiador sodio-calcio y la menor salida de potasio, esta última por corrientes de rectificación de potasio.
Y todo esto da lugar al ingreso de la fase 2, ingresamos en fase 2, que es una zona de meseta, no exactamente de estabilidad, pero la repolarización se enlentece marcadamente. Cuando termina la fase 2, ya lo habíamos mencionado, la salida de potasio por canales voltaje dependiente se hace muy importante, produce una corriente de potasio que lleva al cardiomiocito inespecífico a una repolarización final. Y en fase 4, la bomba de sodio y potasio vuelve a poner la distribución iónica a uno y otro lado, donde estaba previa a la despolarización. Había ingresado sodio, lo saca, había salido potasio, lo ingresa, mientras que ahora ya sí se cierran definitivamente, se cierran por un ciclo nada más, los canales de sodio, y la corriente de salida de potasio IKL es activa, de modo que no existe despolarización de sólido espontáneo. Recordemos que la bomba de sodio potasio es electrogénica, porque saca 3 sodios, 3 cargas positivas, de la célula extracelular e introduce solo 2 cargas positivas desde el extracelular a intracelular de catión potasio. En esta diapositiva observamos potencial de acción de una fibra inespecífica, no nodal, no automática, de la aurícula en el gráfico de la izquierda, y también inespecífica, no nodal y no automática en el gráfico de la derecha, pero ventricular en el gráfico de la derecha. Como vemos, ninguna de las dos tiene despolarización diastólica espontánea, porque no tiene automatismo, son inespecíficas, no son nodales. Y acá se marca una pequeña diferencia en la polaridad de la membrana en reposo. Ligeramente menor el potencial de reposo en la aurícula que en el ventrículo. Ven ahí el caso menos 80 en la aurícula, menos 90 en el ventrículo. Pero donde la diferencia sí es muy notable es en la duración del potencial de acción. Hemos ejemplificado 180 milisegundos para el caso de la fibra inespecífica auricular y 400 milisegundos para la fibra inespecífica ventricular. La fibra inespecífica auricular está en las paredes libres de la aurícula, donde no corresponde a tejido nodal. Y las fibras inespecíficas ventriculares lo están en el septum interventricular y en las paredes ventriculares, donde no corresponda a tejido nodal. Pues sabemos que tanto en la aurícula como en el ventrículo hay tejido nodal. En la aurícula, los nódulos sinoauricular, los haces internodales, el nodo AB, y en el ventrículo, el tronco, el fascículo de His, sus ramas y el Purkinje. Diferencias más importantes entre las fibras rápidas, sean nodales o inespecíficas, y las fibras lentas, que por el contrario son siempre nodales. Vemos que la activación de los canales y también su inactivación es rápida en las fibras rápidas y es lenta en las fibras lentas. La despolarización depende de sodio en las rápidas, tanto nodales como no nodales, y depende de calcio en las lentas, siempre nodales. El potencial diastólico es mayor en las fibras rápidas, sean inespecíficas o sean específicas, y en las fibras lentas es marcadamente menor. El potencial umbral, bueno, la diferencia es lo que importa, ustedes ahí la pueden leer. La velocidad de conducción es, en las fibras rápidas es mayor que en las fibras lentas. Obviamente, al ser mayor la pendiente de despolarización, conduce más rápido una fibra rápida que una fibra lenta. La hiperdespolarización, la que se alcanza más allá de 0 milivoltios y durante la fase 0, la despolarización, alcanza valores en los cuales se positiviza el intracelular, en las rápidas, más 15 a más 20,
Y en cambio no llega a 0 milivoltios, o sea, no existe hiperdespolarización en las fibras lentas. La amplitud del potencial de acción es menor en las fibras lentas que en las fibras rápidas. Y el automatismo, dentro de las fibras rápidas solo existe en el tejido nodal, que son las rápidas de las de His, de sus ramas y del Purkinje, mientras que todas las fibras lentas son nodales, por lo tanto todas tienen automatismo. Vamos a mencionar ahora características de las tres propiedades eléctricas. Automatismo. Todas las fibras nodales son automáticas, pero la mayor frecuencia de descarga de potenciales de acción que le son propios la tiene el nódulo sinusal. Por eso es el marcapasos del corazón. Todas las fibras son excitables. Llegado un estímulo se desencadena, cuando el estímulo es supraumbral, se desencadena un potencial de acción, y ese potencial de acción es conducido a todo lo largo y ancho del miocardio. ¿Por qué? Acá vemos una visión del músculo cardíaco, del tejido miocárdico, al microscopio óptico. Vemos que las células están separadas, como ya lo estudiaron en histología, están separadas por los discos intercalares o bandas escaleriformes, que son zonas que tienen muy baja resistencia eléctrica. Por lo tanto, el potencial salta a través de un disco intercalar de una célula a otra sin que pierda un potencial importante y sigue siendo supraumbral para la fibra de al lado. Y así sucesivamente, de modo que el miocardio, no siendo un sincicio histológico, sí se comporta como un sincicio eléctrico. Estimulado un punto cualquiera, se produce una despolarización en todo el resto. Y respecto a la velocidad de conducción, ahí vemos que en las aurículas la velocidad de conducción es cercana a 0,8 metros por segundo. En el nodo AB muy lenta, ahí la conducción se enlentece. Aproximadamente conduce a una velocidad de 0,05 metros por segundo. Eso hace que primero ocurra la contracción auricular, bastante separada, y después la contracción ventricular. En el haz de His y sus ramas, la velocidad de conducción es rápida, cercana a los 2 metros por segundo, y en el miocardio ventricular, la velocidad de conducción, ahí el espectro es más amplio, de 0,4 a 1 metro por segundo. Y respecto a la dinámica de los canales de sodio responsables de la despolarización, fase 0, en fibras inespecíficas, vemos que cuando estamos en potencial de reposo, el canal está cerrado. Se abre cuando un estímulo supraumbral hace que la célula alcance el potencial umbral. Entonces ahí ingresa sodio del extracelular al intracelular y cambia la polaridad. El interior se torna electropositivo y el exterior se torna electronegativo. Al alcanzar el interior de la célula un valor de potencial entre 15 y 20 milivoltios, una compuerta del lado interno de la membrana ocluye al canal, entonces ahí se dice que el canal está inactivo. En ese momento se hace muy permeable la célula, la membrana celular, al potasio por una mayor apertura de canales de potasio. Así podemos decir que durante el potencial de reposo los canales de sodio están cerrados. En cambio, se abren y se produce la fase 0 después de que la célula es alcanzada por un estímulo supraumbral. Esto significa que despolariza la membrana hasta el valor de su potencial umbral, luego del cual ya se descarga el potencial de acción. Donde termina la fase 0 y comienza la fase 1, ahí el canal se inactiva por el cierre de la compuerta del lado intracelular de
el canal de sodio en la fase 2 se mantiene inactivo, en la fase 3 se mantiene inactivo y al final de la fase 3 se cierra completamente y ya en la fase 4, en potencial de reposo, el canal permanece cerrado. Vemos ahora los periodos refractarios en fibras rápidas. Recordemos, fibras rápidas son todas las inespecíficas y dentro de las específicas solamente tronco de fascículo de His, sus ramas y fibras de Purkinje. ¿Qué significa refractario? Refractario significa que la célula, ante la llegada de un estímulo, fisiológicamente un estímulo eléctrico, no responde con un potencial. No responde por más intenso que sea el estímulo. Eso ocurre en el periodo refractario absoluto. Y en el periodo refractario relativo responde, pero solamente a estímulos que superan en mucho el estímulo umbral. Vemos ahí que el periodo refractario absoluto, donde la célula no responde a ningún estímulo por intenso que sea, abarca toda la fase 0 de despolarización y las fases 1, 2 y primera mitad de la fase 3 de repolarización. Luego de la primera mitad de la fase 3 se ingresa en una fase de periodo refractario relativo. Significa que la célula va a responder con potenciales, pero solamente si los estímulos son mayores que el estímulo umbral. Cuanto más temprano el estímulo sea capaz de desencadenar una respuesta eléctrica, la respuesta eléctrica va a tener un potencial, en este caso vemos un potencial de acción en fase muy temprana del periodo refractario relativo, y vemos que el potencial es muy defectuoso, que tiene una fase 0 de despolarización con una pendiente muy pobre, y eso condiciona que a su vez la amplitud de ese potencial de acción sea muy baja, mucho menor que la normal. En la medida en que nos vamos acercando más al final de la repolarización, la respuesta es de un potencial de acción siempre defectuoso, pero cada vez menos defectuoso. La pendiente de fase 0 se va haciendo mayor y el potencial tiene una amplitud cada vez mayor. Y vemos ahora periodo refractario absoluto en las fibras lentas. Vemos que, a diferencia de lo que ocurría en las fibras rápidas, el periodo refractario absoluto se extiende más allá de lo que dura el potencial de acción de esta fibra. Esto abarca la fase 0, la fase 1 y la fase 3, pero además la fibra sigue en periodo refractario absoluto durante la fase 4, al menos durante la mayor parte de la duración de la fase 4. Bueno, ya vimos las propiedades eléctricas del miocardio: automatismo, excitabilidad, conductibilidad, y ahora vamos a desarrollar las propiedades mecánicas. La contractilidad primero y finalmente la propiedad lusitropa de relajarse, la propiedad de contraerse. Para eso vamos a mencionar la ultraestructura del cardiomiocito y cómo está compuesto el cardiomiocito. Observamos acá un corte longitudinal donde se alinean todos los sarcómeros en serie, y también vemos líneas de sarcómeros en serie que adyacente tienen otra línea, o sea, dispuestas en paralelo. Separando el espacio extracelular del intracelular, vemos la membrana sarcolémica o membrana plasmática. Está ahí como una membrana que está limitando el cardiomiocito del exterior en trazo negro grueso. Vemos que periódicamente la membrana presenta invaginaciones hacia el interior del cardiomiocito
que se van repitiendo a lo largo de todo el cardiomiocito y que coinciden con la línea Z del sarcómero. En el interior del cardiomiocito observamos mitocondrias de gran tamaño. Eso nos está expresando el alto metabolismo que tiene el cardiomiocito, el alto consumo de oxígeno. Vemos muchas vesículas que constituyen cisternas, donde dice RS, eso es retículo sarcoplásmico, que además es agranular. La importancia del retículo sarcoplásmico en la contracción es que es el lugar donde se almacena el calcio en el interior de los túbulos o cisternas del retículo sarcoplásmico, se almacena el calcio que cuando salga va a activar la contracción mediante mecanismos que ya vamos a explicar. Vemos la membrana plasmática del cardiomiocito, el sarcómero. Observamos que la membrana plasmática periódicamente presenta invaginaciones que prácticamente coinciden con las líneas Z. Ahí en el sarcómero vemos desde la línea Z, después la banda I, hemibanda I, que está constituida por miofilamentos finos de actina. Más allá, hacia la derecha, hay una zona en que se superponen miosina y actina. Esa zona se denomina banda A. Lo de isorefringencia o A-anisorefringencia corresponde al comportamiento de cada una de esas zonas del microscopio de polarización. En el centro, una zona que solamente tiene fibras de miosina, banda H, luego nuevamente una banda A, luego nuevamente una banda I y finalmente la línea Z que limita el sarcómero en el otro extremo. Vemos acá entonces un sarcómero, vamos a describir sus estructuras. Hacia la izquierda tenemos la línea Z, punto donde comienza el sarcómero. Están fijadas a esta línea Z los miofilamentos finos de actina. La actina es una fibra fina compuesta por una proteína globular con dos haces que se entrelazan en un doble helicoide. Más allá vemos la fibra de miosina gruesa que tiene un eje longitudinal debido a que las moléculas de miosina se entrelazan a través de sus colas, pero de su eje se desprenden ramificaciones laterales hacia arriba, izquierda a derecha y hacia abajo. Esas forman la cabeza de miosina, que va a ser la que va a interactuar con la actina, formar el complejo actomiosínico, y va a ser quien tenga la cabeza de miosina la actividad ATPásica capaz de degradar el ATP y obtener la energía para la contracción. Observamos la línea Z, la hemibanda I, donde solamente hay miofilamentos de actina a la izquierda, hemibanda A, donde se superponen los miofilamentos finos de actina con los gruesos de miosina. En el centro, una zona que solamente contiene miofilamentos gruesos de miosina. Luego nuevamente una hemibanda anisorefringente y a la derecha, terminando el sarcómero, una nueva banda isorefringente que termina en la línea Z. Arriba vemos el sarcómero dispuesto longitudinalmente, comienza en una línea Z y finaliza en la línea Z que lo limita en el otro extremo. Vemos un corte transversal del sarcómero a nivel de la hemibanda A, donde se superponen actina y miosina. Vemos que por cada miofilamento grueso de miosina, a su alrededor hay 6 miofilamentos finos de actina.
Y por cada miofilamento fino de actina, a su alrededor hay 3 miofilamentos gruesos de miosina. Observamos más hacia abajo el miofilamento fino de actina. La actina es una proteína globular. Y vemos cómo el miofilamento de su eje longitudinal se dispone a través de entrelazamientos de la actina en un doble helicoide. En la ranura que deja el entrelazamiento de cada uno de los componentes de la actina, en esa ranura se dispone la tropomiosina que va a obturar los sitios activos de la actina. Vemos luego el complejo troponina. Vemos la troponina C, la troponina I y la troponina T. La troponina I obtura junto con la tropomiosina el sitio activo de la actina. La troponina T es la que se une a la tropomiosina y la troponina C es la que se va a unir al calcio. Cuando el calcio aumente su concentración en el citosol, va a procederse entonces a desplazamiento de todo ese complejo troponina-tropomiosina, liberándose el sitio activo de la actina y permitiendo que la cabeza de miosina, en las ramificaciones laterales, interactúe con el sitio activo de la actina, se forme el complejo actomiosínico y entonces se va a proceder a la contracción. Abajo a la derecha mostramos la miosina dispuesta longitudinalmente y vemos que del eje longitudinal se desprenden ramificaciones hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, que son las que van a tener la cabeza de miosina que va a interactuar con el sitio activo de la actina. Nuevamente, el sarcómero, puesto longitudinalmente, comienza en una línea Z, termina en la línea Z del otro extremo que limita el sarcómero, y acá representamos, eso está en la figura A. En la figura B representamos la línea Z, unida a ella el miofilamento fino de actina, enrollado en ese doble helicoide, y entre dos miofilamentos finos de actina, acá longitudinalmente vemos el miofilamento grueso de miosina, con sus ramificaciones laterales que terminan en la cabeza de miosina. En este momento no se ha formado todavía el complejo actomiosínico, por lo tanto no es previo a producirse la contracción. Esto sería en relajación del sarcómero, en diástole. Vemos a la miosina en su eje longitudinal y de la misma desprendiéndose las ramificaciones laterales que van a finalizar en la cabeza de miosina, que es la que se va a unir al sitio activo de la actina. Habíamos mencionado que la actina está unida a la línea Z per se. Agregamos ahora que la miosina está también anclada a la línea Z a través de la titina. La titina la observan en A, plegada. Ese sarcómero tiene una longitud de 1.9 micrones, cuando la longitud de fin de diástole está aproximadamente en 2.05 micrones, o sea, es menor que la longitud que tiene el sarcómero al momento de fin de diástole. En B observamos que la longitud del sarcómero es de 2 micrómetros, un poco más cerca de la longitud al final de la diástole. Esta sería aproximadamente 2.05 micrones. Y en C, la longitud del sarcómero, que en este caso es mayor que la de fin de diástole, 2.15, el sarcómero está siendo estirado. Ya van a ver que lo es estirado por un aumento del volumen diastólico final. Vemos cómo en A la titina está plegada, ejerce fuerzas elácticas que tiende a que aumente la longitud del sarcómero. En B, con esa longitud un poco menor que la de fin de diástole, la titina está totalmente extendida. Y en C, con una longitud mayor que la que tiene el sarcómero
en el momento del final de la diástole, por aumento del volumen diastólico final, de llenado final del ventrículo, está tensa, estirada pero tensa, y eso genera una fuerza que tiende a acortar el sarcómero. La titina es un elemento elástico que es uno de los responsables de la elasticidad del sarcómero. Observamos el eje longitudinal de la miosina, una ramificación lateral. Vemos que distalmente se encuentra la cabeza de miosina, que es la que se va a unir al sitio activo de la actina, y vemos que entre el eje longitudinal y la cabeza de miosina está el cuello de esa ramificación lateral, a través del cual la cabeza de miosina tiene la propiedad de poder flexionarse sobre el eje longitudinal de la miosina y producirse el acortamiento. Observamos acá los procesos que tienen que llevarse a cabo para que pueda interactuar la cabeza de miosina con el sitio activo de la actina. En A vemos que el sitio activo de la actina está obturado por el complejo troponina-tropomiosina. Esto sería o es diástole mecánica. Cuando se produce la entrada de calcio del extracelular en fase 2 del potencial de acción y la posterior salida de calcio, gatillada por este calcio que entra desde el extracelular, la salida de calcio en muy abundante cantidad desde el interior del retículo sarcoplásmico hacia el citosol donde está el sarcómero, el calcio se une a la troponina C, se unen ambos. Lo observamos en B. Y en C vemos cuál es la consecuencia de la unión de este calcio con la troponina C. La consecuencia es que todo el complejo troponina-tropomiosina es desplazado y se libera el sitio activo de la actina. Ahora sí, pueden interactuar el sitio activo de la actina con la cabeza de la ramificación lateral a partir del eje de miosina y formarse el complejo actomiosínico. A partir de acá sucede la contracción del sarcómero por los múltiples complejos actomiosínicos que se han formado en este momento. Y pasamos ahora a detallar el acoplamiento entre excitación y contracción. Estamos en la fase 2 del potencial de acción, la meseta durante la repolarización, que se debe a que el calcio, por cada vez lentos, entra al interior del cardiomiocito. Ahí gatilla la liberación de calcio iónico desde el retículo sarcoplásmico, de los túbulos del retículo, y entonces se produce la liberación de este calcio hacia el citosol donde está el sarcómero. Ahí el calcio se une a la troponina C, desplaza todo el complejo troponina-tropomiosina, se libera el sitio activo de la actina y ahí sí puede interactuar la cabeza de miosina, que está en la punta de las ramificaciones laterales al eje mayor de la miosina, formarse entonces el complejo actomiosínico y ahí se produce la contracción. Y lo vemos con mayor detalle como luego de haber ingresado el calcio en fase 2 al interior del cardiomiocito, es responsable de que a nivel del retículo sarcoplásmico se libere calcio, la membrana se haga muy permeable al calcio, el calcio salga donde está altamente concentrado, que es en el interior del túbulo del retículo sarcoplásmico, pase al citosol y en el citosol interactúe con la troponina C, se una a ella, se desplace todo el complejo troponina-tropomiosina, se libere el sitio activo de la actina, permitiendo que la cabeza de miosina se una al sitio activo de la actina, se forme el complejo actomiosínico, lo cual da lugar a la contracción del sarcómero. Vemos en esta diapositiva, en A,
El sarcómero relajado. La concentración de calcio en el citosol es muy baja, por lo tanto el sitio activo de la actina está obturado por el complejo troponina-tropomiosina. Esto corresponde a la diástole mecánica. En B, en fase 2 del potencial de acción, la meseta, ingresa calcio desde el espacio extracelular al interior del cardiomiocito. Este calcio actuando sobre la membrana del retículo sarcoplásmico, donde en el interior se encuentra, en el interior del retículo sarcoplásmico, en los túbulos o cisternas, se encuentra a muy alta concentración el calcio que ha sido secuestrado del citosol y almacenado en el interior de los túbulos del retículo sarcoplásmico. En este momento se produce un aumento brusco de la permeabilidad de la membrana del retículo sarcoplásmico al calcio almacenado en el interior de los túbulos del retículo. El calcio difunde hacia el citosol y en el citosol se une a la troponina C, se produce el desplazamiento del complejo troponina-tropomiosina, se libera el sitio activo de la actina, entonces acá sí se forma el complejo actomiosínico. En C observamos que ya formado el complejo actomiosínico, merced a la actividad ATPasa que tiene la cabeza de miosina, la cabeza de la ramificación lateral de la miosina, se ha iniciado la contracción por desplazamientos de la miosina sobre la actina. En D ya la contracción se ha llevado a cabo y vemos cómo se ha cortado el sarcómero. En esta diapositiva se representa la miosina con su ramificación lateral, véase el cuello, véase la cabeza, y hacia arriba vemos la actina. Vemos como la tropomiosina y además la troponina I, que es parte de la troponina, están obturando el sitio activo de la actina. Esto ocurre en diástole mecánica. Lo vemos nuevamente, estamos en diástole mecánica. La actina y la miosina no han formado el complejo actomiosínico. Y acá observamos cuando el calcio se une a la troponina C, parte del complejo troponina-tropomiosina, se desplaza el complejo troponina-tropomiosina, el sitio activo de la actina queda libre y la cabeza de la miosina, parte de la ramificación lateral a partir del eje longitudinal, se une al sitio activo de la actina. Ya formado el complejo actomiosínico, merced a la actividad ATPásica de la cabeza de miosina, se produce el trabajo de contracción. Acá vemos cómo se flexiona la cabeza de miosina, que parte de la ramificación lateral, sobre el eje longitudinal y se va produciendo el desplazamiento de la actina sobre la miosina. Luego se formarán puentes en otra ubicación, simultáneamente y van cambiando y se produce la contracción del sarcómero. Lo que señalábamos en la diapositiva previa, acá vemos el complejo actomiosínico ya formado y la actividad ATPásica de la cabeza de la miosina que permite todo el trabajo de contracción del sarcómero. Luego de producida la contracción, se produce la relajación. Hay una bomba de calcio en la membrana del retículo sarcoplásmico que recapta el calcio que se le había ido desde el interior de los túbulos del retículo sarcoplásmico y había pasado hacia el citosol. Ahora lo recapta, lo secuestra del citosol, lo almacena a través de este mecanismo en el interior de los túbulos del retículo
sarcoplásmico, al no haber casi calcio, la concentración está tan baja como en el orden de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 molar, en el citosol se deshace el complejo actomiocínico. La tropomiosina y la troponina obturan nuevamente el sitio activo de la actina, eso da lugar a que el complejo actomiocínico se deshaga. Y entonces acá se produce, por la propiedad elástica del sarcómero, la vuelta a su longitud inicial. Esto es, la diástole tiene un componente activo, fundamentalmente el que se origina en la bomba de calcio ATPasa de la membrana del retículo sarcoplásmico, con gasto de energía, pues se llama bomba de calcio ATPasa, y un componente pasivo. Luego de que el calcio ha sido recaptado y secuestrado desde el interior del citosol hacia los túbulos del retículo sarcoplásmico, el sarcómero recupera su longitud inicial por haberse deshecho el complejo actomiocínico. A la bomba de calcio ATPasa dependiente de la membrana del retículo sarcoplásmico pueden encontrarla en la bibliografía mencionada como, de acuerdo a sus siglas en inglés, SERCA. Si lo leen ahí, cerca.